Para analizar diferencias entre grupos o entre variables, tenemos las pruebas test y los ANOVAs. Ambas técnicas estadísticas necesitan que las variables con las que estamos trabajando tengan una distribución normal. Por lo tanto, antes de poder utilizar una prueba T o una ANOVA, necesitamos verificar que las variables de estudio tienen distribución normal. Esto podemos hacerlo de forma sencilla con Jamovi simplemente pinchando en Analysis, Exploration, Descriptives. Aquí incluiremos las variables que queremos comprobar su normalidad. Vamos a incluir 4 variables simplemente para este ejemplo. Y en el desplegable estadísticos, en la opción Normalidad Shapiro-Wilk, activamos esta casilla. Podemos observar el valor de P asociado a este estadístico y cuando este sea mayor de 0,05 podremos afirmar que no existen diferencias entre la distribución de esta variable con la distribución normal. Por lo tanto, esta variable presenta distribución normal. Así podemos observar cómo con estas variables podríamos calcular sin problemas pruebas test para muestras independientes o relacionadas o ANOVAs de un factor o de medidas repetidas. Bien, veamos ahora cada una de estas técnicas estadísticas. Comenzaremos por realizar una prueba T para muestras independientes. Para ello nos vamos a Análisis, T-Test, prueba T para muestras independientes. Con esta técnica nos permite comparar diferencias en una variable cuantitativa con distribución normal entre dos grupos. Vamos a meter la variable sexo en el cuadro variable de agrupación y vamos a incluir alguna variable en la que queramos ver si existen diferencias significativas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, vamos a incluir la variable CMJ. Podemos pedirle también de forma sencilla que nos muestre los estadísticos descriptivos, en los que podemos observar la media, mediana y desviación para hombres y mujeres en la altura de salto en el test CMJ. Además, en el caso de la prueba T, Jamovi nos ofrece una alternativa en función de que estas variables, estos grupos, mejor dicho, tengan igualdad de varianza en esta variable. Para eso vamos a clicar la casilla Homogeneity Test. En este caso nos saca el test del event en el que nos contrasta la igualdad de las varianzas entre ambos grupos. Podemos observar que al ser el valor de P mayor a 0,05, no existen diferencias significativas entre los grupos en las varianzas. Por lo tanto, la T de Student, que es la que aparece por defecto, sería la opción recomendada. Cuando hubiese diferencia entre las varianzas, podríamos utilizar la alternativa de Welch. En el caso de que esta variable no tuviese distribución normal, utilizaríamos la Udemann-Whitney como veremos en otro curso. Así pues, como el estadístico que necesitamos, la T de Student, es adecuada ya que esta variable tiene distribución normal y además no hay diferencia de varianzas, interpretamos el valor de P de este estadístico. Vemos en este caso que al ser mayor de 0,05, la P asociada al estadístico T, afirmamos que no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en la altura de salto. Para analizar diferencias significativas entre dos variables, utilizamos una prueba T para muestras relacionadas. Nos vamos a Análisis, T-Test, Paired Samples T-Test. Antes hemos comparado dos grupos en una variable con distribución normal, ahora vamos a comparar dos variables que tengan distribución normal. Por ejemplo, peso pre y peso post. Al igual que antes, podemos añadir la casilla de descriptivos para obtener de forma sencilla la media, mediana y desviación tanto del peso pre como del peso post. En este caso, obtenemos el valor de P asociado al estadístico T. Vemos cómo este también es mayor de 0,05, por lo tanto afirmamos que no existen diferencias significativas entre el peso pre y el peso post. En el caso de que estas variables no tuviesen distribución normal, utilizaríamos el test de Wilcoxon que veremos en otro curso. Para analizar diferencias entre tres o más grupos, utilizamos una ANOVA de un factor. En Jamovi nos vamos a Análisis, ANOVA, One Way ANOVA.
En este caso vamos a introducir en el cuadro variable de agrupación una variable que nos defina más de dos grupos. En este caso vamos a meter la variable grupo, que son 3. En el cuadro superior vamos a incluir aquella variable en la que queramos ver si existen diferencias significativas entre los grupos. Vamos a introducir, por ejemplo, la variable peso pre. Al igual que en la prueba T para muestras independientes, podemos pedir también la tabla de descriptivos para obtener la media de cada uno de los grupos y comprobar también la homogeneidad de las varianzas. En este caso también con la prueba de Leven. Aquí observamos la media de cada uno de los grupos junto con su desviación estándar. En la prueba de Leven podemos observar que no hay diferencias en las varianzas de los grupos. Por lo tanto, podremos utilizar la opción de asumiendo varianzas iguales, por lo que quitamos, por lo tanto, el que aparece por defecto de cuando las varianzas no son iguales, no asumiendo varianzas iguales. En este caso sí que lo son, ya que no hay diferencias en el test de Leven. Ahora sí, nos vamos al valor de P asociado al estadístico de la ANOVA y vemos cómo es inferior a 0,05. Por lo tanto, podemos afirmar que existen diferencias entre al menos dos de los grupos que define esta variable. Observamos que teníamos 3 grupos, pues al menos 2 de ellos serán distintos. Para ver qué grupos son distintos, nos iremos al desplegable post-hoc test. Aquí tenemos igualmente dos alternativas, una más adecuada cuando las varianzas sean distintas y otra más adecuada cuando las varianzas sean iguales. Como hemos dicho, en base al resultado del Leven que no había diferencia de varianzas, vamos a utilizar la opción de Takei para varianzas iguales. En caso de que en la prueba del Leven hubiésemos obtenido diferencias significativas, simplemente elegiríamos la opción de Games-Howell. Bien, una vez realizado el post-hoc de Takei, simplemente observamos cómo nos compara el grupo 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3. Podemos observar que entre el grupo 1 y el 2 no hay diferencias, ya que el valor de P es superior a 0,05, lo mismo para el 1 con el 3, y vemos cómo únicamente hay diferencias al comparar el grupo 2 con el grupo 3, siendo este valor de P inferior a 0,05. Por último, para analizar diferencias entre 3 o más variables, vamos a utilizar una ANOVA de medidas repetidas. Para efectuar este con Jamovi simplemente nos vamos a Análisis, ANOVA, ANOVA de medidas repetidas. En este caso, Jamovi por defecto nos da la opción de incluir únicamente dos variables. Para poder añadir una tercera, ya que si solamente tuviéramos dos podríamos hacerlo con una prueba T para muestras relacionadas, activamos este nivel 3 escribiendo sobre él y dando al intro. Vemos cómo ahora tenemos ya 3 huecos para colocar 3 variables. Vamos a colocar, por ejemplo, la variable saque1, saque2 y saque3, dando por sentado que estas variables las hubiésemos comprobado previamente y tuviesen distribución normal. En este caso podemos observar en el valor de P asociado al estadístico que este es mayor de 0,05, por lo tanto no existen diferencias significativas entre la velocidad del servicio en estos 3 saques. En caso de que hubiésemos obtenido aquí un valor de P inferior a 0,05, para ver entre qué variables se encuentran esas diferencias, nos vendríamos al desplegable post-hoc e introduciríamos este factor en el cuadro de la derecha. De esta forma, al igual que en la ANOVA de un factor, nos compararía ahora cada una de las variables con las demás. Vemos en este caso como el nivel 1 con el 2, no hay diferencias, el 1 con el 3 tampoco hay diferencias y el 2 con el 3 tampoco hay diferencias. Algo que ya sabíamos, puesto que habíamos afirmado que no existían diferencias significativas entre las variables.